volvemos a encontrar en este día tan extraordinario como es la fiesta de Pentecostés, la conclusión de la Pascua y el nacimiento de la Iglesia. Nos da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes una breve reflexión de las lecturas de hoy que nos presenta la Iglesia en el ciclo A de la liturgia. Pentecostés es una palabra dicha en griego que literalmente se traduce 50 días después. Quiere decir que hay algo importante y 50 días después es un tiempo que tiene una gran importancia. 50 días después, esta fiesta tiene su origen en el pueblo de Israel al celebrar la salida de Egipto, cruzar el Mar Rojo y llegar hasta el Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Todo eso es de gran importancia. Este recorrido lo hicieron en 50 días, de ahí su nombre, en griego, Pentecostés. El pueblo de Israel desde entonces celebra la Pascua como el paso de Yahvé, que los sacó de la esclavitud en Egipto a la libertad. El paso del Mar Rojo, que implicó el paso de la muerte a la vida, pues recordemos que el ejército de los egipcios perseguía al pueblo de Israel, lo había acorralado hasta la orilla del Mar Rojo, y no pudiendo hacer más, invocaron a Dios, quien abriendo las aguas del mar, los hizo pasar por tierra firme, de lo contrario habrían muerto. Cuando se encontraban ya al otro lado, se cerraron las aguas, mientras el ejército los perseguía, y todos murieron. Por eso es el paso de la muerte a la vida, y que es un signo profético de nuestro bautismo. Por las aguas del bautismo nos salvamos de la muerte eterna. También es la celebración de la ley del Señor. Más adelante el pueblo de Israel conjuntaron otras memorias, como fue el acampar en tiendas en el desierto, pues debemos de recordar que en el desierto había una tienda muy importante donde se llevaba el arca de la alianza, ahí donde se guardaba las tablas de la ley, se guardaba el maná, se guardaba la vara de Aarón con que se habían abierto las aguas. Por eso la tienda principal y alrededor de la tienda principal las tiendas con que acampaban en el desierto. Por eso es una gran memoria y una gran fiesta, y es un motivo de orgullo. El Señor acampa en medio de su pueblo, dice el salmista. La celebración pues de otras fiestas, como era cuando ya estaban en la tierra prometida, el Señor les había ordenado sembrar y cultivar. La primera cosecha se le llamó las primicias, lo mismo los primeros animales nacidos, ¿verdad?, como era el ganado. A todo ello lo presentaban, así se los había pedido el Señor, presentaban las primicias de todo lo que dio el campo y los ganados. Y finalmente, con toda esa ofrenda presentada, se hacía una gran fiesta, compartiendo con los más pobres del pueblo. Compartieron con los más necesitados. Se le llama la fiesta de la caridad, del amor al prójimo, el ágape. Así es un amor que comparte. Eso es una gran fiesta también pedida por Dios. Presenta las primicias y luego comparte con amor a tus hermanos necesitados. Mira qué buen mensaje para nuestros tiempos en que hay mucha gente sin trabajo, sin dinero, sin recursos, con familia, con situaciones de necesidad, con enfermos. Hoy es un tiempo favorable incluso para ejercer entre nosotros los cristianos la caridad, con gusto, con alegría, porque es algo que ha pedido el Señor, que nos libró
de la esclavitud y de la muerte. Eso es Pentecostés. Pentecostés, por tanto, en los tiempos de Cristo, es la fiesta de las fiestas. Se conjuntan muchas fiestas. También se le llamó la fiesta de las 7 semanas. En el día 50 se juntaban las gentes ya venidas de muchas partes, de otros pueblos, de otros países de aquel entonces. Venían a la ciudad de Jerusalén para celebrar esta gran fiesta, la fiesta de las fiestas, la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de la libertad, la fiesta de la caridad. Pentecostés, por tanto, es en los tiempos de Cristo esta gran fiesta. Yahvé, desde la antigüedad, había prometido por medio de los profetas enviar el Espíritu Santo. Ellos mismos hablaban por el Espíritu, pues bien entendían que a causa del pecado se había perdido el Espíritu del Señor en la vida del hombre. El Espíritu que Dios infundió al hombre desde la creación con el soplo de su boca, como lo narra el libro del Génesis. Así lo refieren también los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías, Joel, Zacarías, Juan el Bautista, y el mismo Jesucristo se lo dirá a sus apóstoles: dentro de pocos días ustedes recibirán y serán bautizados en el Espíritu Santo. Fue anunciado desde la antigüedad como un regalo de Dios, el don de Dios, como la fuerza que viene de lo alto, como el Espíritu que da vida y santifica, como el aliento mismo de Dios, el que habrá de recordarnos incluso todo lo que se nos ha enseñado. Es defensor contra el diablo, contra el enemigo, que en griego se le dijo paráclito. Es abogado ante el Tribunal Supremo. Si alguien está en deuda con Dios, el Espíritu Santo será tu mejor abogado para no quedar condenado. Es abogado ante el Tribunal Supremo. Es consolador de nuestras almas. Siempre tenemos muchos motivos de dolor, de pena, de tristeza. El Espíritu Santo es consolador. Es fuerza para los débiles en las tribulaciones. Queridos hermanos, cuántas tribulaciones padecemos el día de hoy, y qué importante es invocar al Espíritu Santo en medio de las tribulaciones que estamos viviendo. Y es sobre todo alegría para los tristes. Es el alma de las misiones. Nadie puede caminar en el nombre de Dios si no está movido por el Espíritu Santo. Es principio de unidad y auxilio en la comunidad, generando toda clase de dones, gracias, carismas para la edificación de la iglesia. ¿Cuánta gente hoy estará hablando de los dones del Espíritu Santo? 4 dones para la inteligencia, 3 dones para la voluntad y el carácter, para nuestro psiquismo. Es sobre todo el amor que procede del Padre y del Hijo, el amor que tanto necesitamos. ¿Cuánta gente hoy se vive no amada, no querida, rechazada, marginada, incomprendida? Y no es más que una falta de amor. Por eso la violencia, por eso tantas situaciones degradantes en el hombre, por eso tantas degradaciones en su carne, la homosexualidad, el lesbianismo y muchas aberraciones que vivimos hoy, porque están carentes de una caricia siquiera, de un amor, de un alguien. Por eso, queridos hermanos, qué importante es hablar hoy del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que estamos necesitando, pero también es luz para nuestras inteligencias. Es el Espíritu de la verdad. Da entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo. En el alma, en la voluntad, en el psiquismo, da fe, fortaleza, da también amor, el santo temor de Dios, que es sobre todo el no querer ofender a Dios jamás. Es un amor que solo el Espíritu Santo lo puede dar, y estar siempre atentos para no separarnos de Dios por el pecado.
Para nosotros los cristianos celebrar Pentecostés los 50 días después de la resurrección del Señor, y para apreciar mejor esta fiesta hay que tener en cuenta, por lo tanto, varias cosas. Primero, en la cruz, en la hora de Cristo, y para pasar de este mundo al Padre, Cristo, dando un fuerte grito, entiéndase bien eso, un fuerte grito, quiere decir que se oye, entregó su espíritu al Padre y lo entregó a la humanidad. No es solamente la muerte del hombre Dios, sino el cumplir la voluntad del Padre. Padre, todo se ha cumplido. Es la entrega del aliento de vida, es la entrega del Espíritu Divino, es el principio de una gran renovación para la humanidad, y es sobre todo la hora de la glorificación del Hijo de Dios. Segundo, Cristo, habiendo resucitado, dice, el primer día de la semana, por eso se le conoce como domingo, que en latín es Dominus, Dies Domini, día del Señor. Anteriormente se conocía como el día del sol, pero el primer día de la semana hoy se conoce como el día del Señor. Decimos ordinariamente domingo. Pues el primer día de la semana, al atardecer, Cristo resucitado se les hizo presente a sus apóstoles, y después de darles la paz, se presentó como el enviado y como el Señor que envía a sus apóstoles. Les volvió a dar la paz y luego sopló sobre ellos diciéndoles: recibid el Espíritu Santo, el soplo divino, el soplo que comunica el Espíritu, igual que en la creación del hombre. A quienes les perdonen los pecados, es la fuerza de amor que perdonará al pecador. Es la institución del sacramento de la confesión. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, les habrá dicho. Pero primero, recibid el Espíritu Santo con un soplo. Así como el Padre me envió, así los envío también yo a ustedes. Es el cumplir la misión. No se puede cumplir la misión sin la fuerza del Espíritu Santo. Es una misión importante. Son 12 los apóstoles y la Virgen María está con ellos. Así como los hijos de Jacob, que formaron el pueblo de Israel y formaron las 12 grandes familias, llamadas las tribus de Israel. Así ahora dará principio a un nuevo pueblo de Dios por la tarea de los 12 apóstoles. Tercero, después de prepararlos durante 40 días en todo lo referente al reino de los cielos, así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y antes de que Jesucristo subiera al cielo, les ordena que permanezcan unidos, que permanezcan en oración, porque se cumpliría la promesa del Padre, en que serían bautizados en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, estando encerrados en el cenáculo, siendo la hora tercia, que son más o menos las 9 de la mañana, se dejó escuchar un fuerte ruido venido del cielo, como el de un viento huracanado que estremeció los cimientos de la casa. No es únicamente la casa material, la casa de piedra donde están ellos, es toda la casa de Israel, es el pueblo mismo. El Espíritu llega hasta las raíces y principios de su pueblo. Es el ruido que abre los oídos incluso del alma, provocando así la unidad alrededor de la casa de los que se encontraban venidos de todas partes en la ciudad de Jerusalén. Por eso es principio universal, decimos católico. Con todo lo dicho anteriormente, veamos un poco entonces los signos de la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Primero, vino del cielo un ruido, por lo tanto su origen es divino, y se dejó oír como un viento huracanado.
no dice que era un viento huracanado, sino como un viento huracanado. Es decir, llega con fuerza, llega invadiendo el espacio. Es como el soplo divino que se expande por toda la tierra. Además, es el soplo que trae vida, porque viene del aliento mismo de Dios. Dice, llenó la casa. Es una plenitud para toda la humanidad, quiere decir. Y se dejó ver, dice, aparecieron unas lenguas como de fuego. Se dejó ver. Es una fuerza para la evangelización, como una lengua de fuego. 5. Se repartieron y se posaron sobre cada uno de los que ahí se encontraban. Es como si fuera una flama, decimos, una lengüita de fuego, pero se posó, se distribuyó. Es porque ilumina la inteligencia con la verdad. 6. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Es la plenitud del amor de Dios. Es quedar lleno significa no hay lugar para otra cosa. Quedaron llenos en plenitud del amor de Dios. Es un espíritu que purifica, quitando todo aquello que contradice el mismo amor. 7. Hablaron en otras lenguas según el Espíritu Santo les concedía. Hay en la antigüedad 2 palabras en griego que hablan acerca del fenómeno del don de lenguas, como lo dirá San Pablo en su carta a los Corintios. Pero en el caso de Pentecostés se le llamó genoglosia. Quien ora en el Espíritu se le llama glosolalia. Cuando Dios creó al hombre, sopló para darle aliento de vida. Soplar es fuerza de aire del interno de una persona, que en este caso es hablar del interno de Dios, que como lo define San Juan, es amor. La vida tiene el aliento del amor de Dios y es amor en su esencia. Alentar es darle un alma con una dinámica propia. Es animar y es también alegrar. El Espíritu de Dios anima y alegra. Anima al que está triste, alegra al que está triste. En Pentecostés es inundar a la humanidad con el amor de Dios. Ya no es como en el primer día en que Cristo resucitado se hizo presente a sus apóstoles. Ahora es con todo el pueblo ahí reunido, que dice eran más de 5,000. En Pentecostés se inunda pues con el amor de Dios. Es dar una nueva vida para formar un pueblo nuevo. Ahí está la intención de estas palabras, formar el pueblo nuevo. Ya lo meditábamos anteriormente, cuando Cristo en la cruz, dando un fuerte grito, entregó su espíritu, al mismo tiempo que se rasgaba, dice la Escritura, el velo del templo donde residía el Espíritu de Dios en el Santo de los Santos. Al rasgarse el velo, se derrama sobre toda carne el Espíritu de Dios, como lo habían anunciado los profetas, cambiando incluso el corazón de piedra por un corazón de carne. Cristo había dicho a sus apóstoles: recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, para ser testigo debe estar presente uno mismo en el lugar de los hechos. Por lo menos debe tener 2 notas importantes: ver y oír. ¿Cuánta gente dice yo lo vi, yo lo oí, yo doy testimonio, yo estaba presente? Esas características nos transforman en verdaderos testigos. Aquí el Espíritu Santo se dejó oír y se dejó ver en forma de lenguas, indicando así el fortalecer la lengua del profeta, del apóstol, del evangelizador, de todo catequista o incluso de todo padre de familia, que deberá enseñar las verdades con una lengua clara
que vaya formando y modelando el corazón de los hijos. Pero es sobre todo una fuerza para entrar al corazón que ilumina también la inteligencia, pues de la abundancia del corazón hablará la lengua. Lenguas como de fuego. Nótese que no dice lenguas de fuego, sino como de fuego. Sí, como una flama, decíamos hace un rato, o de un fuego que es, ante todo, con las características del fuego. Sin ser fuego, tiene las características. Quiere decir, da luz, da calor, cohesión, fuerza primaria que da consistencia, como el fuego que hay en el centro de la tierra, diría yo. Da consistencia, purifica. Es un fuego que no destruye, pero sí purifica. Los apóstoles requieren tener lenguas como de fuego para lograr la conversión de todo pecador, iluminando y tocando el corazón con el amor de la palabra, lograr la unidad y santificar. Estas lenguas se repartieron y se posaron. Quiere decirnos, fue dado para todos los presentes, donde se encontraba también la Santísima Virgen María, haciendo de ella Madre de la Iglesia, naciente en el mismo día de Pentecostés. Posarse indica que es una llegada amable, por encima, no golpea, no baja de lleno, no violenta a quien lo recibe, no es una fuerza que violenta la circunstancia, es amable. Así quedaron llenos del Espíritu Santo. Estas lenguas, dice, se repartieron y se posaron. Quiere decirnos que fue dado para todos los presentes, se repartieron. Todos los que se encontraban ahí, y ahí mismo se encontraba la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo hace de ella Madre de la Iglesia que nace en el mismo día de Pentecostés. Posarse indica que es una llegada amable, por encima, se posó. Es como amablemente, no golpea, no cae con violencia, tampoco violenta a la persona, no violenta las circunstancias del lugar. Lenguas como si fueran flamas, pero dice, quedaron llenos del Espíritu Santo, transformándolos de ignorantes en sabios, de cobardes y medrosos en hombres valientes, valerosos, de débiles en hombres fuertes, características necesarias para cumplir una misión. Habríamos tal vez de recordar que nuestro Señor Jesucristo les habría dicho, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué hace un cordero ante la ferocidad de los lobos? Queridos hermanos, solo con el Espíritu Santo podemos enfrentar, diría yo, al mismo lobo, al mismo perro del infierno, al demonio. Con la fuerza del Espíritu Santo tendremos que enfrentar las circunstancias y situaciones adversas a nuestra vida. Eso requiere un espíritu que nos haga perseverantes, que nos haga decididos, que nos haga comprometidos. Ven Espíritu Santo, cuánto tenemos que orar y cuánto tenemos que pedir, sobre todo para cumplir los mandamientos. Nadie puede cumplir la ley del Señor si no es movido con el Espíritu Santo. Nadie puede amar, nadie puede perdonar. ¿Cuánta gente se queja y dice, no puedo perdonar? En cuanto recuerdo todo, me vuelvo a sentir enojado, molesto. No quiero ver a esa persona, quisiera desquitarme o vengarme. Solo en el Espíritu Santo nos llenamos de un amor
muy superior a un amor meramente humano. Necesitamos del amor de Dios para perdonar con la grandeza del amor de Dios, no con mi medida, sino con la medida de Dios. Con la medida que midas, serás medido. Queridos hermanos, ven Espíritu Santo para amar y perdonar con tu medida infinita, eterna, no con mi medida, para poder cumplir en la misma oración que nos enseñó Jesús. Perdóname como yo perdono. No debo perdonar con mi fuerza, sino con la fuerza del amor de Dios, para ser perdonado en la plenitud de Dios. Nadie querrá ser perdonado con nuestra medida, sino con la medida de Dios. Ven Espíritu Santo, haznos fuertes, haznos valerosos, haznos amables, haznos comprometidos con el prójimo y buscando el perdón de los pecados y la salvación de las almas. Iniciaron pues los apóstoles la evangelización, abrieron las puertas de aquel lugar donde estaban encerrados, que fue el mismo lugar donde se celebró la cena de la Pascua, y todos los escuchaban en su propia lengua. Los apóstoles, recordemos que hablaban arameo, pero había gente venida de todas partes, griegos, medos, partos, elamitas, etc. Nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles y la primera lectura. En griego, cuando tú hablas en tu idioma y todos los demás se pueden entender incluso en sus lenguas nativas, se le llamó en griego genoglosia. Genoglosia. Esto trae a la memoria aquel pasaje de la antigüedad de la Torre de Babel, cuando el hombre lleno de soberbia atentaba a alcanzar las alturas de Dios, y cómo Dios, para no incurrir, ¿verdad?, en un castigo mayor, dijo: mejor separemos al hombre y confundámoslo en sus lenguas. Si antes se hablaba una sola lengua, en el día de Babel se descompusieron en muchas lenguas y tuvieron que separarse, tuvieron que abandonar aquel proyecto ambicioso que habla de la soberbia humana, que hoy en día lo vemos en quien se ensoberbece por los grandes inventos, por la tecnología, porque se piensa que hoy no necesitamos de Dios, sino que nos basta nuestra ciencia y nuestra tecnología. Queridos hermanos, nada más ridículo que decir todas esas cosas. Quien desecha al Espíritu de Dios y cree que le basta la ciencia humana o la tecnología o los grandes inventos, está muy equivocado. Lo vemos hoy con esta pandemia del coronavirus. ¿Quién se libra? ¿De qué te sirve tu tecnología? ¿De qué te sirve tu ciencia? ¿De qué te está sirviendo tu dinero o tus bienes si te enfrentas a una situación que incluso en lo microscópico que podamos pensar en un virus te lleva al panteón o te arrebata la vida? Por eso, ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Pentecostés logrará la unificación de las lenguas. Hablar una lengua universal es hablar en el Espíritu de Dios, hablar con la lengua del amor, que se entiende en todos los idiomas. El que habla del amor siempre lo entenderán en cualquier parte del mundo. Y para hablar del Evangelio es hablar del amor, para cumplir la misión de llevar la buena nueva a todas las gentes y lograr la conversión y el perdón del pecador. Se requiere la lengua del Espíritu, la lengua del amor. Queridos hermanos, no los canso más, pero hoy incluso nos dice el apóstol San Pablo que en el Espíritu Santo formaremos todos un solo cuerpo, a pesar de ser muchos, como lo es un cuerpo humano que tiene distintas partes, pero es un solo cuerpo. Que seamos uno en el Espíritu de Dios, uno
en Cristo, con un mismo sentir, con un mismo pensar y con un mismo querer. Hermanos, el Señor les bendiga y muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.